¿Cómo factorizar un polinomio por factor común? ¿Qué es un factor? Un factor en matemáticas es un número que se multiplica por otros para obtener otro número. ¿Qué es la factorización? Con la factorización representamos una expresión matemática en forma de multiplicación. Podemos factorizar números descomponiéndolos en factores. Por ejemplo, factorizamos el número 30. Descomponemos 30 en factores. 30 es igual a 2 por 3 por 5. Así, factorizamos el número 30 ya que lo escribimos como un producto. Podemos factorizar monomios. Eso significa representar el monomio como un producto de monomios. Por ejemplo, 10x elevado a 3. Hay varias formas de factorizar este monomio. Es importante que cuando volvamos a multiplicar obtengamos el monomio original. También podemos factorizar polinomios para simplificarlos. Factorizar un polinomio significa encontrar los factores que cuando se multiplican dan como resultado el polinomio. Hay varias formas de factorizar un polinomio. Primero, descomposición factorial por factor común. El factor común de un polinomio es aquel factor que se encuentra en todos los términos dados. Segundo método, factorizar usando las fórmulas de factorización. En mis vídeos explicaré los métodos más utilizados con ejemplos y mostraré qué método se debe aplicar por cada caso. Primer método, factorizar por factor común. Al factorizar por factor común, se identifica el factor común del polinomio y luego se dividen los términos entre este. Por ejemplo, factorizamos el polinomio 4x elevado al cuadrado más 6xy. Para encontrar el factor común, descomponemos el polinomio en factores primos. Observamos los términos del polinomio y verificamos si tienen algún factor en común. Buscamos números y variables que se encuentren en todos los sumandos del polinomio. Observamos cuál es la potencia más pequeña en los términos y la extraemos. 2 y x se encuentran en el primer y segundo término. Todos los términos del polinomio se pueden dividir por 2x. En este caso, 2x es el factor común del polinomio. Dividimos cada término por el factor común 2x. Así reducimos las fracciones para simplificarlas. Escribimos el factor común delante del paréntesis y dentro del paréntesis colocamos el resultado de la división del polinomio entre el factor común. Para comprobar si la factorización se ha hecho correctamente, realizamos la multiplicación y debemos obtener el polinomio original. 2x por 2x es igual a 4x al cuadrado. 2x por 3y es igual a 6xy. La factorización es correcta. Segundo ejemplo. Descomponemos el polinomio en factores primos. Buscamos números y variables que se encuentren en todos los sumandos. Calculamos el factor común de esos términos. El número 2 aparece en cada término. La variable x se encuentra en todos los sumandos. Podemos encontrar la variable y en todos los sumandos. La variable z aparece en cada término. Calculamos el factor común de todos los miembros del polinomio. El factor común contiene la potencia más pequeña de cada variable. En el polinomio aparecen los factores 2x, y, z en cada sumando. 2x, y, z es el factor común. Dividimos el polinomio por el factor común.
obtenemos el resultado. Escribimos el factor común delante del paréntesis. Dentro del paréntesis colocamos el resultado de la división del polinomio entre el factor común. Para verificar si la factorización es correcta, multiplicamos los polinomios. El resultado es correcto. Factorización por agrupación. A veces, si no todos los sumandos tienen el mismo factor, podemos aplicar el método de factorización por agrupación. El número de términos debe ser par. Agrupamos los términos de 2 en 2, de 3 en 3, etc. Un ejemplo. Buscamos factores comunes para formar grupos con el mismo número de miembros. Podemos dividir este polinomio en dos grupos. En el grupo 1 se encuentran los dos primeros miembros. Sacamos como factores comunes el número 5 y la variable x aquí. En el grupo 2, con los dos últimos miembros, el factor común es la variable y. Resulta, al factorizar, transformamos el polinomio en factores que se multiplican entre ellos. La operación aritmética principal aquí sigue siendo la suma. El polinomio aún no se ha factorizado. Factorizamos nuevamente por el factor común, en este caso z más 3, y conseguimos el resultado. La principal operación aritmética es aquí la multiplicación. El polinomio ha sido factorizado. Espero que les haya gustado el vídeo y si desean escriban sus preguntas sobre el tema en los comentarios. Y me alegraría si se suscribieran al canal para que vuelvan a estar aquí la próxima vez que suba otro vídeo. Hasta pronto.